Lo decía ya Jacinta, la victimización en el comercio aumentó a 48,1% en el primer semestre del 2015. Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta que realiza la Cámara Nacional de Comercio en base a una muestra de 1.200 establecimientos de distintas ciudades del país. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Lee. Gracias por acompañarnos, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias, Macarena. Bueno, ya nos adelantaba algo Jacinta en su despacho y en el móvil, que el 48,1% de los encuestados dice haber sido víctima de algún tipo de delito. ¿Cómo son estas cifras en comparación con el año pasado? Bueno, efectivamente tenemos un alza de 5 puntos porcentuales respecto del periodo anterior, teniendo en consideración que nosotros ya hemos hecho 12 encuestas de victimización. ¿Esta es la segunda? 12. 12, perdón. 12. Es decir, esta es la 12ª encuesta que tenemos y se mantiene aproximadamente el promedio. Es decir, el promedio que tenemos hoy día es de un 48,1% de victimización del comercio. Es decir, 1 de cada 2 comerciantes ha sido victimizado, lo cual es altamente serio, entendiendo de que es serio, porque el comercio es fuente de riesgo. El comercio no es un problema tan solo de que el comerciante es el que pierde, no es un problema de patrimonio. La seguridad se mide a escala humana, es decir, la familia del comerciante, los vecinos, la gente los clientes, son todos los afectados. No es un tema, insisto, de patrimonio del comerciante. Por lo tanto, hay preocupación en el aumento de las cifras, claro. Absolutamente. Y más allá de preocupación, nosotros como Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo estamos trabajando en una mesa ampliada de seguridad donde han sido invitadas todas las otras asociaciones gremiales para poder presentar un proyecto robusto, firme, digamos, y proyectable en el tiempo respecto de mejorar el tema de la inseguridad. Porque estamos hablando de seguridad ciudadana, no estamos hablando de seguridad pública. La seguridad pública es parte de la seguridad ciudadana. Señor Lee, ¿cuáles son, de acuerdo al sondeo que ustedes han realizado, los delitos más frecuentes? Ya nos adelantaba también Jacinta que pareciera que el retail es el que sufre la mayor cantidad de delitos. En esta encuesta de victimización del comercio separamos los grupos. Tenemos retail, tenemos hoteles y restaurantes, otros negocios, otro comercio, y dentro de otros comercios está, por ejemplo, las compraventas de vehículos, el transporte, y además de eso tenemos el comercio minorista. El comercio minorista significa el 50% de toda la muestra. ¿Y de esos es efectivamente el retail el que es víctima de mayor cantidad de delitos? Efectivamente, el retail es el que mayor número de delitos tiene, centrado en lo que es el hurto y el hurto falta. O el hurto hormiga, que se le llama. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, si yo, delincuente, hurto menos de 22.000 pesos, menos de media UTM, es hurto falta. Si hurto un poquito más de 22.000 pesos, es hurto. Es decir, eso ya estamos relativizando el delito. Por menos de 1.000 pesos no es tan grave, por más de 1.000 pesos es grave. Ese es el principal hoy día delito que tiene el retail, que está sufriendo el retail. Y básicamente ellos son los principales afectados. También usted me contaba que este estudio lo realizan en distintas regiones. Bueno, ¿cómo se ha comportado la cifra también en comparaciones anteriores en las distintas ciudades de nuestro país? Bueno, tenemos 1.200 mediciones en las cuales se incorporan Temuco, Puerto Montt, Antofagasta, Iquique, Santiago, Viña Valparaíso y Santiago, Concepción. Efectivamente, hay ciudades que sí ha aumentado la victimización más allá que del periodo anterior. Por ejemplo, Temuco tuvo un crecimiento al igual que Antofagasta. Y lo que es interesante es que en la zona de Santiago hay un sector geográfico, el sur-oriente, el sector de la Florida, que también generó un aumento. Genera este aumento. Como en este caso, aquellos que son víctimas del delito es el comercio, restaurantes, decía usted, hoteles, también el mismo retail, ¿las denuncias sí siempre se hacen? Ya, lo voy a simplificar. Tenemos un 50%, redondeando, un 50% del comercio victimizado. De este 50% del comercio... cerca del 50%, claro. Sí, claro, 48,1, sí, claro. Pero lo voy a simplificar, lo voy a llevar, sí. Un 50% del comercio victimizado. De este 50%, hay un 50% que hace la denuncia. Y un 50%, obviamente, que no la hace. El 50% que no la hace, hay un cercano a un 60% que no la hace porque no cree en el sistema. De los que sí hacen la denuncia, el otro 50% que sí hace la denuncia, hay cerca de un 68% que no obtiene los resultados esperados. Es decir, si ese comerciante vuelve a tener alguna victimización de algún tipo, lo más esperable es que no haga la denuncia. Eso es serio. Respecto a lo mismo, usted tiene esta cifra que indica cuál es, en este sentido, el área vulnerada, en este caso, las víctimas de delito que sí realizan las denuncias. Por ejemplo, el comercio minorista, el comercio de detalle,
donde son los propios dueños, tal vez los que manejan su negocio. Muy distinto debe ser a la política de algún retail. Por lo tanto, me imagino que también hay diferencia entre la formalidad o no en poder realizar la denuncia. Efectivamente. Los que realizan la mayor denuncia son efectivamente los retail, porque tienen un aparataje, digamos, de seguimiento jurídico, tienen abogados. No así, como bien dice Macarena, no así el comerciante minorista, que no tiene todo este aparataje y no hace la denuncia, o porque pérdida de tiempo, estima él, o porque no tiene la información, o porque no tiene los testigos o las pruebas. Más aún, si estamos hablando del comercio minorista en algunas zonas de Santiago, si yo soy el afectado, yo tengo que ir a hacer la denuncia a quien quiera mi negocio, digamos. Además de eso, está significando de que abro más tarde hoy día, por el tema delictual, abro más tarde, cierro más temprano y además me enrejo. Y si me llega a pasar algo, yo tengo que salir a hacer la denuncia. Esa es la razón por la cual no hacen la denuncia principalmente. Y eso también es una gran preocupación por parte de ustedes. Sí, claro que sí. Es decir, lo ideal sería no hacer la denuncia porque no tengo delito. Entonces ahí es cuando entramos, suele sonar, digamos, de perogrullo, pero ahí es donde tenemos que trabajar en lo que es la prevención social. Nosotros, como la Cámara Nacional de Comercio, Servicio de Turismo, en conjunto con todo el comercio, estamos trabajando una prevención situacional. Es decir, la gente se está enrejando, pone alarmas, pone sistemas de circuito cerrado de televisión, pero eso es situacional. Hay una prevención social, que es primaria y secundaria, que esa es la que tiene que hacer el gobierno, el Estado, para evitar que exista un número de delincuentes, digamos. Bueno, eso por un lado, que guarda relación con las políticas públicas también, pero por el lado de lo que ustedes mismos realizan, usted decía cámaras de seguridad, nos enrejamos, etcétera. ¿Cuánto ayudan significativamente esas medidas para disminuir el delito? Sí, casi la mitad del comercio ha sido víctima de algún tipo de delito. Ya, ahí estamos hablando efectivamente de una eficiencia o ineficiencia, de acuerdo a cómo se mire, de las medidas que se están tomando. Las medidas que son consideradas más eficientes es efectivamente el circuito cerrado de televisión. Un 56% estima que el circuito cerrado de televisión es el más eficiente. Sin embargo, hay otro 56% que teniendo circuito cerrado de televisión, aún así ha sido victimizado. No es víctima de delito. Así es. Por lo tanto, ¿la utilidad de las cámaras de televisión sirven en este caso tal vez como medio probatorio? Sí, efectivamente sí. Sirven como medio probatorio. Además que hay una confusión. La gente cree que si yo pongo circuitos cerrados de televisión o cámaras de televisión, estoy protegido. Estoy vigilado, pero no estoy protegido. Entonces sí, eso va a servir a posteriori, pero no va a servir, puede disuadir en parte, digamos, pero los sujetos hoy día se cubren o cortan las cámaras o se llevan el DVR, etcétera, digamos. Leía también en parte del estudio que ustedes compartían junto a nosotros que el rayado pasa a ser también una forma de delito, ¿no? Es una falta en realidad. Y nosotros es una falta, no es delito. Sí, es una falta. Y nosotros la estamos considerando porque esta falta de rayar sin autorización, no así los grafitis autorizados, rayar sin autorización, eso aumenta lo que son las incivilidades. La basura, el rayado, el ruido excesivo, el descontrol, el comercio ilegal, todo eso aumenta las incivilidades. Y si aumentan las incivilidades, por ahí entra lo que es la victimización del comercio. ¿Eso también ha aumentado? Sí, el rayado es uno de los que ha aumentado. Valparaíso, Viña, son los que tienen el mayor aumento en lo que es rayado no autorizado. Y es cosa de ir a Viña, Valparaíso, compararlo, por ejemplo, Valparaíso, y compararlo con Viña, y el rayado es mucho inferior. Es decir, hay medidas de control que están tomando las autoridades locales. Usted me contaba también que precisamente la Cámara es la que manda a realizar esta encuesta de victimización para poder tener estas cifras y de alguna manera esta radiografía, porque finalmente la encuesta que realiza el gobierno es una encuesta que va directamente a la victimización de los hogares. Así es. No hay encuesta que realice el organismo público que vaya a medir cuánto es la victimización del comercio. Ya. Nosotros cuando iniciamos esto hace como 5 o 6 años atrás aproximadamente, insisto, esta es la 12ª encuesta, y la hacemos semestral además porque es estacional. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, a la que usted se refiere, Macarena, es anual. La nuestra es semestral. ¿Por qué? Porque el comercio tiene estacionalidades. Por lo tanto, tenemos que medirlo de esa forma, estacionalmente, digamos, lo que es la victimización en el comercio en sí. Ahora, cifras en las cuales es más sensible el delito. Obviamente. Navidad, aglomeración. En las vacaciones. Por ejemplo, puede que en las vacaciones en Santiago la victimización baje, pero la victimización en San Antonio, en Viña, puede que suba, o Iquique. Entonces, tenemos que medirlo estacionalmente. Ahora, la Cámara Nacional de Comercio, iniciamos la medición, la encuesta de victimización del comercio, porque no se medía en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Sin embargo, no podemos indicar
livianamente de que la victimización va bajando cuando el comercio está altamente victimizado. Y es por eso que nosotros entramos a hacer esta encuesta de victimización del comercio. De alguna manera también para poder tener y contar con esta cifra. Y ayuda en lo que es generar políticas públicas con respecto a todo lo que significa el ordenamiento, por ejemplo. Bien, pues queremos agradecer su paso por CNN Chile para compartir las conclusiones de esta encuesta. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a quedarnos atentos entonces al segundo semestre. Ningún problema. La que venga. La hago llegar.